Hola, ¿cómo les va? Es un gusto volver a verlos sin verlos. Espero que estén bien. Me propongo hoy avanzar un poco más en el análisis de la Rapsodia 1 de la Odisea, de la que no nos queda tanto. Así que, atención y cualquier duda me la pueden manifestar en el sector de los comentarios o perfectamente me lo mandan a mi celular privado. En la última clase nos quedamos en el momento en que Atenea le informa a Telémaco que su sospecha de la muerte de Odiseo es equivocada. Ulises vive. Por lo tanto, veíamos que Atenea le infunde valor y nuevas esperanzas a Telémaco para que realice los viajes de la telemaquia que veremos con más precisión ahora. Pero también miente porque dice que Odiseo ha sido capturado por salvajes. Esto es mentira. Sabemos perfectamente que Odiseo se haya capturado, retenido, seducido por Calipso en la isla de Ogygia. ¿Por qué Atenea no da el paradero preciso de Odiseo para que Telémaco vaya a buscarlo y fin de la historia? Pues porque de esta manera se cancelaría todo el argumento subsiguiente y estos viajes que Telémaco realiza para investigar sobre lo que pasó con su padre luego de la guerra de Troya, no ocurriría. No ocurriría todo ese relato donde se hace referencia a acontecimientos pasados y se va enterando al lector de todas las o de algunas aventuras de Ulises, y tampoco ocurriría todo ese viaje que será fundamental para el crecimiento del personaje. Es decir, que Atenea miente para propiciar los viajes de la telemaquia que se desarrollarán en las rapsodias siguientes. Sabemos que la telemaquia involucra a la rapsodia 1 que estamos leyendo, a la 2 donde se preparan esos viajes, a la 3 y a la 4. Vamos a retomar nuestra lectura, me ponen pausa para buscarlo, justamente en la última línea de la página 4 de nuestra edición, donde dice: a su vez le contestó el juicioso Telémaco, juicioso epíteto de Telémaco. Huésped, ya que indagas y me preguntas sobre este asunto, te diré que esta casa ha debido de ser rica e intachable cuando aquel hombre estaba aún en el país, mas ahora los dioses, tramando desgracias, han dispuesto otra cosa. Los dioses, que lo han convertido en el más ignorado de los hombres. Bueno, fíjense que eh, Telémaco está haciendo referencia a su padre. Evidentemente todo lo que conoce de él lo conoce por los relatos, aunque no conoce demasiado, lo conocerá más luego de hacer sus viajes, pero ya está dando características de Ítaca como polis, que por extensión representa un poco las características del propio soberano. Dice que esta casa, cito, ha debido ser rica e intachable. Intachable, es decir, pura, recta a nivel moral, incorruptible. Esas características no son características solo de Ítaca, sino de su gobernante. Quiere decir que mientras Odiseo estaba ahí, Ítaca era un lugar rico e intachable, lo que indirectamente caracteriza a Odiseo como soberano, es decir, como símbolo del orden, del respeto y de la sabiduría en el gobierno. Era un pequeño detalle que quería ver porque es una descripción indirecta de Odiseo que, por cierto, aparece por referencia. Es decir, que en la Rapsodia 1 Odiseo es lo que llamamos un personaje referencial. Solo aparece porque se hace referencia a él, pero no se apersona, no hace acto de presencia directo en esta Rapsodia. Vamos a hacer un salto. Verán que después de ese sector donde estamos leyendo, el texto se interrumpe porque la traducción que estamos viendo se nos anuncia aquí que por omisión, al pasar al formato digital en manuscrito, falta un pedacito, no importa. Después de ese sector contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones y al final de la sexta línea comienza diciendo vamos. Ahí cuando Atenea le habla a Telémaco y le dice vamos, escucha y atiende a mis palabras. Reúne mañana en consejo a los héroes griegos y dirígeles un discurso tomando a los dioses por testigos. Obliga a los pretendientes a retirarse a sus casas
Y si tu madre desea en su corazón casarse, que vuelva al palacio de su poderoso padre, donde le proporcionarán otro matrimonio y le darán una dote tan valiosa como conviene que lleve una hija querida. Si tienes confianza en mí, te aconsejaré juiciosamente: prepara la mejor nave de 20 remeros y ve a informarte de tu padre, largo tiempo ausente, para ver si algún mortal te dice algo, o si oyes algún rumor de Júpiter, que es lo que más difunde la fama entre los hombres. Ve primero a Pilos y pregunta al divino Néstor, y de allí ve a Esparta, donde vive el rubio Menelao, que fue el último en volver de los griegos acorazados de bronce. Si oyes hablar de la vida y de la vuelta de tu padre, espera un año más, aunque estés preocupado. Pero si oyes decir que ha perecido, que no existe, regresa enseguida a tu patria y piensa en construirle un sepulcro, en celebrar sus funerales con la suntuosidad debida y en darle otro esposo a tu madre. Pero después que hayas hecho y cumplido estas cosas, medita en tu corazón y en tu espíritu los medios de dar muerte a los pretendientes en tu palacio con astucia o abiertamente, y no te ocupes en niñerías, porque ya has pasado esa edad. Bueno, las palabras de Atenea son las palabras de una madre, ¿no?, que está orientando al hijo, está marcando más o menos el futuro derrotero, camino o itinerario que seguirá. Fíjense, por un lado, entonces pasando en limpio, digamos, Atenea exhorta, incita, invita, aconseja a Telémaco a convocar una reunión llamada ágora y desalojar así a los pretendientes. El ágora es una instancia griega muy importante para esta cultura. Se denomina ágora a esa asamblea celebrada en la plaza pública donde el pueblo y sus diferentes representantes discuten asuntos diversos de la polis y legislan, es decir, elaboran las leyes. Atenea entonces por un lado le dice: convoca el ágora y todos juntos tomen la decisión de desalojar a estos impertinentes pretendientes que están aquí de intrusos. En segundo lugar, lo exhorta, lo invita, lo incita, lo promueve, digamos, a que viaje por un lado a Pilos para hablar con Néstor y por otro lado a Esparta para hablar con Menelao. Estos son los viajes que efectivamente Telémaco realizará en los cantos o rapsodias 3 y 4 respectivamente. Estos viajes que realizará Telémaco serán el pretexto para poder informarse e informar al lector de las aventuras anteriores de Odiseo y de todas las astucias que muestra el héroe. Es decir, que dentro de la narración que estamos leyendo aparecerá en boca de Néstor y en boca de Menelao, en los cantos o rapsodias siguientes, otra historia referida a Odiseo. Cuando en el marco de una historia que estamos leyendo y que nos está contando Homero, aparece dentro otro narrador que cuenta otra historia, a ese recurso, digamos, le denominamos la narración enmarcada. Es decir, es una narración dentro de una narración. Nosotros estamos leyendo efectivamente un texto de carácter, sí, de poesía épica, que tiene un fuerte componente narrativo, narrado por una voz que podríamos decir es Homero, o el yo lírico, como se le llama a la voz. Y dentro de ese texto, eventualmente luego aparecerán otros narradores haciendo referencia a las historias de Odiseo. Cuando esa otra narración dentro de la narración global comienza a transcurrir, hablamos de una narración enmarcada. Ahora, por otra parte, y esto es muy interesante, Atenea reclama, como ven, la madurez de Telémaco. Lo invita a estar a la altura de las circunstancias y construir, mediante sus acciones, una reputación digna del honor de su estirpe. Es momento de que Telémaco abandone la ingenuidad de la niñez
y se arroje a la complejidad y a los desafíos de la vida adulta. Esto es lo que mucho tiempo después un crítico literario denominó un relato de iniciación o de formación o un relato de educación. Podríamos decir que la telemaquia, como este primer sector de la Odisea, es, mirado globalmente, generalmente, un relato de iniciación donde un jovencito, gracias a estos viajes, va adquiriendo experiencia y desarrollándose, no tanto de modo físico, como a veces ocurre en los relatos de iniciación, pero sí de modo moral, de modo psicológico y tal vez de modo social. El relato de iniciación, de formación, educación, entonces es un relato de crecimiento en las diferentes esferas o estadios del ser humano. Vamos a avanzar, a ver si puedo avanzar un poquitito más. Solamente para confirmar algunos asuntos que ya sabemos. Bueno, otra cosa interesante que quiero destacar, no quiero pasarlo por alto. Fíjense que Atenea maneja un montón de posibilidades. Le dice, bueno, tal vez descubras que esté muerto. Si está muerto tenés que venir, realizar los sepulcros necesarios. Tenés que vengar la muerte de tu padre. Tienes que conseguirle un nuevo esposo a tu madre, etc. Atenea ya sabe que todo eso no va a ocurrir porque el lado o destino de Ulises, determinado por los dioses y ya puesto en acción, no es ese, sino que es efectivamente volver a Ítaca y derrotar a los pretendientes y poder restablecer el orden de su patria. Y es efectivamente lo que ocurre. Ahora, ¿por qué Atenea maneja todas estas opciones al aconsejar a Telémaco? Por una razón sencilla. Porque su relato debe ser verosímil, es decir, creíble, y por tanto no puede decir lo que el destino le ha deparado porque revelaría su cualidad de diosa, conocedora del lado y del destino. Y como se está haciendo pasar por Mentes, rey de los Tafios, debe manejar todas las posibilidades, aunque ella sepa perfectamente cuáles serán. De todas maneras, aunque sepa cuál es el destino, no necesariamente es el destino que se debe cumplir, porque como sabemos, los dioses tratan de aconsejar a los seres humanos en función de lo que las moiras o parcas han determinado como destino. Sin embargo, son los hombres los que tienen la última palabra haciendo uso de su libre albedrío, es decir, de su capacidad propia inherente de elegir lo que quieren hacer. Si quieren seguir ese destino que determina o que le aconsejan los dioses o no. Ese es el asunto. Lo interesante es que en todas esas posibilidades que maneja Atenea no solo hay una estrategia de otorgar verosimilitud a su relato y a sus consejos, sino mostrando como imprecisiones, ¿no? Sino que además también nos muestra características propias de la literatura griega, como es el caso de, bueno, si ha muerto tienes que volver y tratar de realizar todos los rituales funerarios necesarios. Por todas estas creencias respecto al inframundo y a la necesidad, lo veíamos en la clase de Suma el otro día, de que el alma, al abandonar el mundo terrenal, pueda acceder libremente, sin inconvenientes, a el inframundo dominado por Hades, hermano de Zeus y de Poseidón. Por otro lado le dice, debes matar a los pretendientes que han insultado, ¿no? O han blasfemado la patria. ¿Por qué? Porque estas cuestiones de honor son esenciales para la literatura griega. Lo dejamos por acá y vamos a ver en la siguiente clase un momento muy interesante que es cuando Atenea se va y Telémaco ya comienza a iniciar inmediatamente las acciones que ésta ya ha programado en este pequeño héroe que es Telémaco. Les mando un abrazo grande.